Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar con la unidad de compresores. Como les comenté anteriormente, vamos a ver específicamente compresores alternativos y compresores centrífugos. Vamos a comenzar con los compresores alternativos. ¿Sí? Como dijimos en la clase anterior, los compresores alternativos son los que preferimos usar cuando queremos lograr altas presiones en nuestro compresor manejando caudales relativamente bajos. ¿Sí? Los compresores alternativos son más costosos que los centrífugos, aun cuando otorgan prestaciones equivalentes, es decir, para el mismo aumento de presión o manejar caudales equivalentes son más costosos. Trabajan a bajas revoluciones comparados con los compresores centrífugos y requieren un mayor mantenimiento mecánico debido a las vibraciones, a que existe un flujo pulsante de gas, ¿sí? Al funcionar de manera alternativa, y se requiere lubricación de los cilindros. Este tema mecánico, digamos, de las vibraciones debe tenerse en cuenta especialmente para el diseño de bases y estructuras. Pero bueno, son muy utilizados, ¿sí? Justamente los compresores centrífugos, porque pueden utilizarse en situaciones o son ideales para situaciones donde se requiere un alto aumento de presión con relativamente bajos caudales. Entonces, el incremento de presión en un compresor alternativo se produce por medio de un pistón, ¿sí? Que se mueve en el interior de un cilindro, y el cilindro por supuesto tiene una válvula de admisión, que es el orificio por donde ingresa el gas que se quiere comprimir, y una válvula de descarga, que es por donde sale el gas de alta presión hacia la cañería de descarga. Tanto la válvula de admisión como la válvula de descarga funcionan de manera intermitente, es decir, cuando la válvula de admisión está abierta, la de descarga está cerrada, y cuando la de admisión está cerrada, ¿sí? La de descarga se encuentra abierta, como vamos a ver en las slides siguientes. Y por supuesto también forman parte del compresor todo el mecanismo giratorio, ¿sí? Que hace que el pistón se desplace dentro del cilindro, ¿sí? El pistón se encuentra conectado con el cigüeñal a través de la biela, y todo eso se encuentra, por supuesto, adosado a un motor que es el que produce o entrega la energía necesaria para el movimiento del pistón. En los compresores alternativos definimos lo que se llama el ciclo de compresión. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en el ciclo de compresión? Básicamente vamos a ver cómo funciona un compresor alternativo. Dentro de este ciclo de compresión existen distintas etapas, que son las que están graficadas aquí y que las iremos explicando una por una. En líneas generales, lo primero que tenemos es la etapa de expansión y succión, donde el gas ingresa a la cámara cilíndrica, ¿sí? Es decir, la cámara externa donde se mueve el pistón. El gas ingresa a través de la válvula de admisión. ¿De dónde proviene el gas? Bueno, de la cañería de succión, ¿sí? Que es esta que les estoy señalando aquí. Al desplazarse el pistón, en este caso desde izquierda a derecha, la válvula de admisión se abre y permite la entrada del gas a la cámara cilíndrica. Esta etapa, donde se llena la cámara cilíndrica, es la que se denomina al principio de expansión, porque vamos a ver, se expande un volumen muerto que queda dentro del cilindro, y luego la etapa de succión, es decir, la etapa de succión de gas fresco proveniente de la cañería de admisión, un gas, por supuesto, a baja presión. En una siguiente etapa, cuando el pistón se mueve en sentido inverso, es decir, el pistón alcanza el punto muerto inferior y se desplaza en el sentido contrario, es decir, comienza su retroceso, comprime el gas que se encuentra dentro de la cámara cilíndrica, reduciendo, por supuesto, el volumen de este gas y aumentando la presión. Por eso esta etapa se denomina compresión. Luego, en ese momento, cuando se alcanza la compresión máxima del gas, se abre la válvula de descarga y se produce la salida del gas a alta presión. Esta etapa se denomina expulsión. El conjunto entonces de esas cuatro etapas de
compresión, expulsión, expansión y succión, se denomina el ciclo de compresión. Y es lo que tenemos aquí esquematizado en esta figura. Esta figura lo que hace es representar el ciclo de compresión en función de la presión que tiene el gas y el volumen del cilindro. ¿Sí? En el eje de las ordenadas tenemos la presión del gas y en el eje de las abscisas o eje X tenemos el volumen. Fijémonos que esta escala de volumen está aquí representada con el cilindro tal cual como es en la realidad, ¿sí? O sea, este volumen que se marca aquí, este volumen es el volumen máximo que tiene el cilindro en el cual se mueve el pistón, y como vemos aquí esquematizado hay están esquematizados los extremos de movimiento del pistón dentro del cilindro, que se denominan punto muerto superior cuando el pistón se encuentra en la parte más cercana a las válvulas de admisión y de descarga, y el punto muerto inferior, que es cuando el pistón se encuentra más hacia la derecha o más alejado de las válvulas de admisión o de descarga. Entonces, el ciclo de compresión es algo que se va a repetir reiteradas veces, ¿sí? Muchas veces por unidad de tiempo, en un compresor alternativo. Para comenzar el ciclo de compresión vamos a comenzar en este punto, ¿sí? En el punto 1. El punto 1 es un punto de baja presión y donde el volumen es máximo. ¿Qué volumen tenemos marcado aquí? Bueno, este es el punto donde cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, es decir, cuando el volumen de la cámara del cilindro, del compresor, es máximo, ¿sí? Aquí tenemos el volumen 1. Entonces, la etapa de compresión, ¿cómo se constituye? Bueno, desde este punto, es decir, desde el punto muerto inferior, el pistón comienza a desplazarse hacia la izquierda en el interior del cilindro y por lo tanto disminuye el volumen en el cilindro, ¿sí? Cuando el pistón se desplaza hacia la izquierda, se reduce el volumen de la cámara de compresión, es decir, del cilindro. Entonces, esto lo vemos en este trayecto que está marcado en rojo, es decir, cuando el pistón se desplaza hacia la izquierda, va disminuyendo el volumen del cilindro. ¿Desde dónde? Desde B1, que es el volumen máximo, hasta B2, ¿sí? Este punto que está marcado en 2. Ambas válvulas, tanto la válvula de admisión como la válvula de descarga, se encuentran cerradas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el pistón se desplaza hacia la izquierda al estar ambas válvulas cerradas? Que se comprime el gas que tenemos adentro, es decir, aumenta la presión del gas que tenemos en el interior del cilindro. ¿Desde dónde? Desde la presión 1, es decir, la presión de entrada, la presión que se tiene en la cañería de succión, hasta presión 2 o la presión que se tiene en la cañería de descarga. Es decir, se comprime el gas que se encuentra dentro del cilindro. ¿Cómo se hace esa compresión? Reduciendo el volumen del gas que está contenido adentro del cilindro. Entonces, en forma simultánea, ¿sí? En este recorrido, disminuye el volumen y aumenta la presión. Cuando la presión alcanza el valor de la cañería de descarga, o sea, la presión que tenemos de gas aquí dentro iguala a la presión que tenemos en la descarga del compresor, el gas empuja la válvula de descarga y se abre esta clapeta, ¿sí? Se abre la válvula de descarga y comienza la etapa de expulsión. La etapa de expulsión se da desde el punto 2 hasta el punto 3. ¿Qué sucede en el trayecto de expulsión? Es decir, mientras vamos desde el punto 2 al punto 3. Fíjense que el volumen sigue disminuyendo, ¿sí? El volumen del cilindro va desde el volumen 2 hasta el volumen 3, es decir, disminuye el volumen. ¿Por qué? Porque el pistón se sigue desplazando, ¿sí? Ahora desde este punto hasta este punto, pero se sigue desplazando hacia la izquierda. Sin embargo, la presión permanece constante. ¿Por qué permanece constante? Porque al estar la válvula de descarga abierta, en realidad el pistón lo que está haciendo justamente es expulsando el gas comprimido del cilindro.
¿sí? Disminuye el volumen de gas contenido en el interior del cilindro porque está escapando hacia la cañería de descarga. ¿Con qué presión escapa? Con la presión 2, ¿sí? Las presiones son iguales en ese momento, tanto adentro del cilindro como en la cañería de descarga, y por eso la válvula de descarga se mantiene abierta. ¿Hasta cuándo se produce el movimiento del pistón? Bueno, el pistón se desplaza hasta lo que se denomina el punto muerto superior, es decir, hasta este volumen que está marcado aquí como volumen 3. Es decir, queda una porción de volumen que se denomina volumen muerto que no sale del cilindro, ¿sí? Es decir, el pistón no choca contra las válvulas, ¿sí? No desplaza absolutamente todo el volumen que hay en el interior del cilindro, sino que queda una porción de volumen sin escapar. Y esto es así a propósito, ¿sí? Se hace que el pistón llegue hasta un determinado punto, es decir, que no choque contra las válvulas para que no las dañe, ¿sí? Si el pistón desplazara todo este volumen y se moviera hasta el volumen cero, es decir, hasta llegar hasta las válvulas, las dañaría, ¿sí? Imagínense que estos equipos trabajan a revoluciones muy altas, ¿sí? 400 RPM, 500 RPM, 2000 RPM, son frecuencias muy altas de giro, por lo tanto, si el pistón chocara o llegara hasta el final del recorrido, correríamos el riesgo de dañar las válvulas. Es por eso que se deja por seguridad este volumen, que se denomina volumen muerto, y por lo tanto el pistón no recorre la totalidad del cilindro, sino solo una porción. Cuando el pistón alcanza este punto, el punto 3, es decir, el que se llama punto muerto superior, comienza la tercera etapa de nuestro ciclo de compresión, que es la que denominamos expansión. ¿Qué sucede en la etapa de expansión? El pistón se desplaza desde el punto 3 hasta el punto 4, es decir, comienza su retroceso, ¿sí? El pistón alcanzó el punto muerto superior y ahora vuelve sobre sus pasos, es decir, se desplaza desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Desde el punto 3 al punto 4, lo que tenemos es que inmediatamente cuando el pistón comienza su retroceso, inmediatamente baja la presión en el interior del cilindro. Entonces, este descenso de presión lo que provoca es el cierre de la válvula de descarga, ¿sí? Anteriormente teníamos esta válvula abierta porque estaba saliendo gas de adentro del cilindro. Ahora, cuando el pistón invierte su recorrido, inmediatamente se empieza a expandir el volumen muerto, es decir, este volumen, ¿sí?, empieza a crecer, empieza a aumentar porque el pistón le va dejando más lugar a este gas adentro del cilindro, por lo tanto se expande. Si el volumen se expande, o sea, si el volumen aumenta, la presión baja, ¿sí? La presión deja de ser 2 y empieza a bajar. Cuando la presión baja, acá en el interior del cilindro, inmediatamente se cierra la válvula de descarga porque la presión en 2, o sea, en la cañería de descarga, es mayor que la presión que tengo adentro. Entonces cierra la válvula, ejerce una presión sobre la válvula y la cierra. En la etapa de expansión, ambas válvulas, tanto la de descarga como la de succión, se encuentran cerradas, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que sucede desde el punto 3 al punto 4 es que se expande el volumen muerto. O sea, este volumen que inicialmente se encontraba a la presión 2 se expande, o sea, ocupa todo este volumen, ¿sí?, que les estoy marcando aquí, y la presión disminuye desde 2 hasta 1, ¿sí? O sea, desde el punto 3 al punto 4 lo que tenemos es un aumento del volumen con una disminución de la presión. ¿Hasta dónde disminuye la presión? Hasta que se alcanza la presión 1, es decir, la presión de admisión. Cuando el volumen de gas que tengo acá adentro está a la misma presión que la presión de la cañería de entrada, es decir, cuando esta presión baja tanto que alcanza la presión de esta cañería, ahí la válvula de admisión se abre porque tiene la misma presión de los dos lados, ¿sí? Entonces se permite la apertura de la válvula de admisión y comienza la última etapa que vamos a ver, que es la etapa de succión. ¿Qué sucede en la etapa de succión? El pistón sigue su recorrido hasta el punto muerto inferior, ¿sí? Va desde el punto 4 hasta el punto 1, ¿sí? Desde el volumen 4 hasta el volumen 1, es decir, aumenta el volumen
adentro del cilindro, pero este movimiento del pistón permite la entrada de gas, ¿sí? Es decir, la válvula de admisión, que se acaba de abrir porque la presión adentro alcanza la presión de la cañería de entrada, se abre la válvula de admisión en este punto 4 y en todo el recorrido del pistón, ¿sí? Desde el punto 4 hasta el punto 1, entra gas fresco, ¿sí? O sea, gas nuevo adentro del cilindro. Se llena el cilindro, ¿sí? Esta es la etapa que justamente se denomina la etapa de succión. ¿Qué sucede con la presión? La presión permanece constante. En todo ese recorrido del pistón desde el punto 3 al punto 1 se produce el llenado de la cámara de succión, es decir, se va aumentando el volumen de la cámara de succión, pero a presión constante porque la válvula de admisión se encuentra abierta. Entonces, el aire que ingresa lo hace a la presión de entrada, es decir, a la presión de succión. Cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, o sea, llega a este punto, el pistón comienza nuevamente su camino inverso, es decir, comienza la etapa de compresión desde 1 hasta 2, luego sigue la expulsión del volumen comprimido, posteriormente la expansión del volumen muerto, para finalizar con la succión de gas fresco a presión de admisión. Este ciclo, ¿sí?, se repite reiteradas veces durante el funcionamiento de un compresor alternativo, ¿sí? Cuando tenemos salida de gas del compresor alternativo, únicamente en la etapa de expulsión. Las otras 3 etapas son parte del ciclo de compresión, es decir, son parte obligatoria para que salga gas a alta presión, pero durante estas etapas, ¿sí?, la de expansión de volumen muerto, succión y compresión, no se produce salida de gas, ¿sí?, porque como vimos, en todas las otras etapas la válvula de descarga se encuentra cerrada y únicamente se encuentra abierta en la etapa de expulsión. Por eso se denominan compresores alternativos, ¿sí?, porque poseen un funcionamiento en modo de ciclo, funcionamiento alternado. Y este ciclo se repite reiteradas veces en el tiempo. Algunas definiciones que vimos hasta ahora. Entonces, dijimos que en un compresor alternativo existe lo que se denomina el volumen muerto. El volumen muerto es el espacio que queda entre el pistón en el punto muerto superior y las válvulas de admisión y de descarga. Este volumen muerto repercute negativamente en el rendimiento del compresor, o sea, cuanto más grande es el volumen muerto, más bajo es el rendimiento, porque este volumen, recuerden que no es volumen que salga del compresor, ¿sí?, es un volumen que queda adentro, es necesario, pero es negativo para el rendimiento del compresor. Entonces vamos a intentar que este volumen muerto sea el menor posible, pero lo suficientemente grande para evitar la rotura de las válvulas. Por lo tanto, es un volumen, como les dije, que siempre hay que comprimir y por eso se denomina de esa forma, ¿sí? Volumen muerto, volumen ocioso, es un volumen que siempre lo tenemos que comprimir, o sea, en esta etapa de compresión no sabemos qué es lo que estamos comprimiendo, si es volumen fresco, es decir, volumen admitido o volumen muerto, pero de hecho se va a estar comprimiendo ese volumen muerto, ¿sí? Aquí también se lo va a estar llevando desde presión 1 hasta presión 2, no solo al volumen fresco de gas que ingresa al compresor en la parte de succión, sino también al volumen muerto que quedó residual de la etapa de expulsión. Otro de los volúmenes que es importante definir en los compresores alternativos es el que se denomina volumen de barrido. El volumen de barrido, o BS, es el volumen desplazado por el pistón, ¿sí? En el movimiento del pistón es todo el volumen que desplaza. Es decir, es lo que está pintado aquí de violeta. ¿Qué movimiento hace el pistón? El pistón se mueve desde el punto muerto inferior, ¿sí? Desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Todo este volumen desplazado por el pistón es el que se llama volumen de barrido. Geométricamente, ¿cómo lo calculamos? Como LS, que es la longitud de barrido, la carrera del pistón, por pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿sí? O sea, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área de un círculo, ¿sí? Es la cara del pistón. Ese área multiplicada por la carrera del pistón, es decir, por la longitud de barrido, es lo que nos da el volumen de barrido, ¿sí?
D es el diámetro del cilindro, LS es lo que se llama carrera del pistón o distancia recorrida por el pistón. Entonces, pi por diámetro al cuadrado por LS nos da el volumen desplazado por el pistón o el volumen de barrido. El volumen total del cilindro es la suma del volumen muerto, ¿sí?, más el volumen de barrido. El volumen muerto nunca es barrido por el pistón, porque el pistón nunca recorre esta distancia, pero forma parte del volumen total del cilindro, ¿sí? El volumen total es entonces el volumen de barrido más el volumen muerto. ¿Qué llamamos volumen admitido? Bueno, a los fines de la operación del compresor alternativo, el volumen admitido es el que define el caudal que procesa el compresor, ¿sí? Porque el volumen admitido es efectivamente el caudal de gas, o es mejor dicho, el volumen de gas que ingresa al pistón con cada ciclo de compresión evaluado en las condiciones de entrada. El volumen admitido es el volumen de gas fresco que ingresa al compresor. ¿En qué condiciones ingresa este volumen? En las condiciones de admisión, ¿sí?, en las condiciones de entrada, es decir, esos litros admitidos, metros cúbicos admitidos, ese volumen admitido va a estar medido a presión 1 y temperatura 1. Ustedes saben que un volumen no es igual según la condición de presión y temperatura en la que se encuentra, es decir, por gases ideales sabemos que el volumen depende de la presión y de la temperatura. Por lo tanto, es muy importante conocer las condiciones en las que se mide el volumen admitido. Por eso siempre se lo refiere a las condiciones de entrada. O sea, uno habla de volumen admitido, habla de X litros o de X metros cúbicos medidos a la presión de entrada y la temperatura de entrada. Es el volumen que está marcado aquí en verde, ¿sí? El volumen que se tiene desde el punto 4 hasta el punto 1. ¿Sí? Fíjense que el volumen admitido es más chico que el volumen de barrido, ¿sí? El volumen de barrido era el volumen violeta, ¿sí? El volumen de barrido es desde el punto 3, o sea, desde el volumen 3 hasta el volumen 1. Es mayor, ¿sí?, como vimos aquí, el volumen de barrido es mayor que el volumen admitido. ¿Por qué es así? Porque el volumen admitido se mide desde el punto en el que se abre la válvula de admisión, ¿sí?, mientras que el volumen de barrido se mide desde el punto en el que se cierra la válvula de escape. Y hay todo un volumen, ¿sí?, de desplazamiento del pistón en el cual no se produce la entrada de aire, sino que solamente se expande el volumen muerto, ¿sí? Por eso el volumen de barrido es mayor que el volumen admitido. ¿Cómo podemos estimar el volumen admitido? Bueno, el volumen admitido se mide como el volumen de barrido por una eficiencia, ¿sí? Dijimos que el volumen admitido es más chico que el volumen de barrido. ¿Cuánto más chico que el volumen de barrido? Bueno, el valor que tenga la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica del compresor, entonces, es un dato que depende del compresor, ¿sí? Ustedes lo van a tener como dato, ¿sí? No van a ver cómo se lo calcula, sino que se lo vamos a reportar en todos los problemas. Y es el factor por el que hay que multiplicar al volumen de barrido para tener el volumen muerto, el volumen admitido, perdón, ¿sí? Entonces, si el volumen de barrido es 100 litros y la eficiencia volumétrica es del 80%, el volumen admitido será de 80 litros, es decir, 100 litros por 0,8. ¿Sí? El volumen admitido siempre es más chico que el volumen de barrido. Y también es muy importante saber en masa a cuánto equivale este volumen. ¿Por qué? Porque el caudal másico siempre es el mismo, independientemente de las condiciones de presión y temperatura, mientras que el caudal volumétrico sí depende, como dijimos recién, de la condición de presión y temperatura. Entonces, en masa, la masa admitida en un ciclo de compresión, es decir, cuántos gramos, cuántos kilos de gas puedo admitir en un ciclo de compresión, eso nos lo va a decir el volumen admitido pasado a masa con la fórmula de gases ideales, ¿sí? El volumen admitido por la presión de admisión por el peso molecular dividido la constante de los gases dividido la temperatura nos va a decir la masa de gas admitida en cada ciclo de compresión. Hasta ahora estamos hablando de volúmenes y de masa.
¿Cuál es el caudal admitido en un compresor? ¿Sí? En los procesos que se manejan en las plantas de procesos siempre se habla de caudales, ¿sí? Caudales másicos, caudales volumétricos. ¿Cuál es el caudal admitido en un cilindro entonces? Bueno, es la cantidad de masa o de volumen procesada por unidad de tiempo. ¿Sí? El volumen admitido son los litros que entran en un ciclo de compresión. Si yo este ciclo de compresión lo hago 5 veces, por decir un valor, ¿no? 5 veces en un segundo, voy a admitir ese volumen 5 veces en un segundo. O sea, el caudal va a ser 5 por segundo. Es decir, tanto el caudal másico como el caudal volumétrico se estiman como la masa por ciclo o el volumen por ciclo por el número de ciclos que tengamos por unidad de tiempo. ¿Sí? El número de ciclos entonces es la cantidad de veces que hacemos el ciclo de compresión en un segundo, en un minuto, en una hora, es decir, en una unidad de tiempo determinada. Como les digo, el caudal másico es la masa que se admite en un ciclo de compresión por la cantidad de veces que hacemos ese ciclo en una unidad de tiempo. En función del volumen, es el volumen admitido por la presión de entrada, por el peso molecular, dividido la constante de los gases, dividido la temperatura de admisión, por la cantidad de veces que admitimos este volumen en una unidad de tiempo. Y de nuevo, el caudal admitido se calcula a la presión y temperatura de admisión. Bueno, tenemos un ejemplo, ¿sí? Para resolver, muy sencillo, para justamente ver cómo vamos a aplicar lo que vimos hasta ahora. Bueno, en este ejemplo lo que vamos a resolver es un compresor, ¿sí? Donde tenemos se nos dice que se comprimen 0,106 metros cúbicos por segundo de aire, ¿sí? Desde una presión inicial de 101,3 kilopascales hasta una presión final de 380 kilopascales. El aire ingresa a una temperatura de 288,5 kelvins y el compresor, por supuesto, es un compresor alternativo que tiene una longitud de barrido de 0,25 metros. La frecuencia de giro o la velocidad de giro es de 4 Hz, es decir, el pistón hace 4 veces en un segundo cada ciclo, ¿sí? Tenemos 4 ciclos en un segundo, quiero decir, y la eficiencia volumétrica es de 0,94, ¿sí? Entonces tenemos nuestro pistón, ¿sí? Donde tendremos la válvula de admisión, la válvula de descarga, y sabemos, ¿sí? Se nos está diciendo que la carrera del pistón, o sea, la longitud de barrido, es de 0,25 metros. Y la cantidad de veces que se repite el ciclo en un segundo es de 4. ¿Sí? Tenemos 4 ciclos de compresión en un segundo. Se nos pide determinar cuál es el volumen admitido del cilindro. ¿Sí? No sabemos cuánto es el volumen de aire que ingresa en el cilindro. No sabemos cuál es el diámetro del cilindro y tampoco sabemos cuál es la temperatura de descarga del compresor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a averiguar. Entonces, ¿cómo encontramos el volumen admitido? ¿Qué sabemos del volumen admitido? El volumen admitido es el caudal, ¿sí? Volumétrico que procesa el compresor dividido la frecuencia de giro del compresor, ¿sí? Se nos dice que el compresor procesa 0,106 metros cúbicos por segundo, o sea, en un segundo admite 0,106 metros cúbicos. Entonces, en un ciclo, ¿cuántos metros cúbicos admite? Es el volumen admitido, o sea, los 0,106 metros cúbicos en un segundo, eso dividido los 4 ciclos que tenemos en un segundo, ¿sí? Que es la frecuencia de giro del compresor, nos va a decir, ¿sí?
¿Cuál es el volumen admitido? Esos 0,106 metros cúbicos en un segundo son en cada ciclo 0,0265 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, cada vez que el pistón hace la etapa de succión, ¿sí?, admite un volumen de 0,0265 metros cúbicos o 26,5 litros. ¿Sí? Este volumen admitido en cada ciclo se hace 4 veces en un segundo. Entonces, el caudal total procesado son 0,106 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, el volumen admitido, ¿sí?, dijimos que es una parte del volumen de barrido. ¿Sí? El volumen admitido es el volumen que tenemos cuando el pistón llega hasta el punto muerto inferior, ¿sí?, una vez que ya se expandió el volumen muerto. ¿Sí? Este volumen muerto que tenemos aquí se expande en una primera etapa, ¿sí?, aquí se expande el volumen muerto y ahí recién es cuando se abre la válvula de admisión e ingresa volumen fresco que constituye el volumen admitido del compresor. Entonces, ya encontramos una de las preguntas, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen admitido? Ahora se nos pregunta cuánto es el diámetro del cilindro. ¿Cómo vamos a averiguar el diámetro del cilindro? Para saber el diámetro, ¿sí?, del cilindro, el volumen que nos va a permitir averiguar ese diámetro es el volumen de barrido. El volumen de barrido, como vimos hace un ratito, es pi por el diámetro del cilindro al cuadrado sobre 4 por la longitud de barrido. ¿Sí? El volumen de barrido es el volumen que desplaza el pistón, ¿sí? Es el que les rayé ahí en rojo. Y por supuesto es más chico que el volumen admitido, ¿sí? Como dijimos, perdón que no se está viendo ahí, ¿sí? El volumen de barrido, entonces, es el que está marcado en negro, ¿sí?, y el volumen admitido es el que está marcado en rojo, ¿sí? Entonces, fíjense que, como vimos hace un ratito, el volumen de barrido, ¿sí?, está relacionado con el volumen admitido a través de la eficiencia volumétrica, ¿sí? O sea, el volumen admitido es el volumen de barrido por la eficiencia volumétrica, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de barrido de nuestro compresor? Va a ser el volumen admitido, o sea, los 0,0265 metros cúbicos, dividido la eficiencia volumétrica, que se nos dijo que era 0,94. ¿Sí? El volumen de barrido, haciendo este cálculo, ¿sí?, es de 0,0283 metros cúbicos. ¿Sí? Por supuesto, el volumen de barrido es más grande que el volumen admitido, ¿sí? Y del volumen de barrido, entonces, podemos averiguar el diámetro del cilindro, ¿sí? Lo despejamos de acá. Fíjense que si el volumen de barrido es 0,0283 metros cúbicos, la longitud de barrido es 0,25 metros, lo único que no conocemos es el diámetro del pistón. Esto nos da un diámetro de 0,38 metros, ¿sí? 38 centímetros. Ese es el valor del diámetro. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos resta por averiguar? La temperatura de descarga del compresor, ¿sí? Esa es la otra pregunta que se nos hace. Esto lo vimos en la clase anterior. Si recuerdan, la relación de temperaturas es igual a la relación de presiones a la n-1 sobre n. O sea, necesitamos conocer la relación de compresión y el parámetro n del compresor. El parámetro n, ¿sí?, se nos dice que vale 1,45. ¿Sí? Se reporta este dato para este compresor en particular, ¿sí?
Entonces, la temperatura de descarga, ¿sí? La temperatura final, ¿cómo la vamos a calcular? La temperatura final dividido la temperatura de entrada es igual a la relación de compresión, que la relación de compresión es la presión final, es decir, los 380 kilopascales, dividido la presión de entrada, que son los 101,3 kilopascales, esto elevado a la n-1 sobre n, donde n es 1,45, entonces es 1,45 menos 1 dividido 1,45. La temperatura de entrada es de 288 Kelvin, ¿sí? Recuerden, muy importante, que estos cálculos los tienen que hacer con temperaturas absolutas, ¿sí? En Kelvin. Entonces, de esta forma, obtenemos una temperatura de descarga de 434 Kelvin, ¿sí? Entonces, encontramos el volumen admitido, el diámetro del cilindro y la temperatura de descarga tal como se nos pide. Continuando entonces con los compresores alternativos, algunas características constructivas. Pueden ser lo mismo que las bombas, si recuerdan la unidad anterior, las bombas alternativas, pueden ser de simple efecto o de doble efecto. Si los compresores alternativos son de simple efecto, la acción de compresión la ejecuta una sola cara del pistón, ¿sí? Este es el caso que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? El pistón comprime solamente desde una de las caras, o dicho en otras palabras, solamente una de las caras del compresor se encuentra en contacto con el gas a comprimir. Mientras que si son de doble efecto, el pistón realiza una doble acción de compresión. En cada uno de los movimientos, ¿sí? Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, se encuentra comprimiendo gas. Esta cara se encuentra en contacto con gas a comprimir y esta otra cara del pistón también se encuentra en contacto con gas a comprimir. Por supuesto, esta configuración posee dos válvulas de entrada y dos válvulas de descarga, mientras que esta posee una de entrada y una de descarga. Los compresores, a su vez, según la disposición de los cilindros, se pueden llamar compresores en B o compresores en W, ¿sí? Permiten la compresión en etapas, ¿sí? Obviamente si tengo compresores, los dos que les estoy mostrando aquí son compresores en B, tienen dos etapas de compresión, ¿sí? Como verán, esta es la primera etapa de compresión. El gas ingresa aquí a este pistón, se comprime, sale, pasa por un enfriador. Esto que vemos aquí es una especie de radiador que permite enfriar el gas, que a menor temperatura, pero a la presión con la que lo descargó el primer cilindro, ingresa al segundo cilindro y finalmente sale del compresor. Este es un compresor alternativo de dos etapas en serie, ¿sí? Esta etapa 2 está en serie con la etapa 1. Y un detalle, observen que el cilindro de la segunda etapa es más chico que el cilindro de la primera etapa. ¿Por qué les parece que es esto? Justamente como el gas se comprime, o sea, aumenta la presión del gas en la primera etapa, disminuye su volumen. Entonces, al disminuir el volumen del gas, no se necesita un cilindro tan grande como el primero para comprimir el gas en la segunda etapa de compresión. Es decir, en cilindros en serie suele observarse una disminución del volumen de la cámara de compresión, porque si bien la masa es la misma, el volumen que ocupa al estar a alta presión es menor que en la etapa anterior. Un compresor en W es un compresor de 4 etapas en serie, ¿sí? Aquí lo que ven es un compresor de 2 etapas en serie. Algunas consideraciones operativas. Por supuesto, sigue valiendo lo que vimos en la clase anterior, que la relación de compresión no puede pasarse de 3 a 4 veces en una etapa, ¿sí? Si la relación de compresión es muy grande, se utilizan varias etapas escalonadas con o sin refrigeración intermedia. Esto que vemos aquí es un compresor alternativo de 4 etapas en serie, ¿sí? En la medida que vamos aumentando la presión,
Por un lado vemos lo que les explicaba recién, es decir, que se van haciendo más chicos los cilindros porque ocupan cada vez menos volumen, perdón, pero también tenemos la opción de enfriar entre las etapas. Entonces, cada etapa tendrá su propia relación de compresión, ¿sí? Menor a 3 o 4 veces cada una de estas etapas, y si podemos colocamos intercoolers, ¿sí? O sea, enfriadores entre las etapas para mantener controlada la temperatura en todo el sistema de compresión. ¿Cuáles son las razones específicas por las que se enfría el gas en los compresores alternativos? Bueno, por un lado para evitar riesgos de explosión, para evitar la carbonización del aceite lubricante. Los compresores alternativos tienen un sistema de lubricación para que deslice bien el pistón dentro del cilindro. Entonces, una forma de evitar la carbonización del aceite, es decir, la degradación del aceite por el calentamiento excesivo del gas, es enfriando el gas interetapas. Y también otro problema que se evita es en las válvulas de admisión y de descarga, como vamos a ver a continuación. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que si bien las emboladas son muy rápidas, ¿sí? Las frecuencias de embolado, es decir, de la cantidad de veces que el pistón recorre el cilindro en un minuto es muy alto, ¿sí? En compresores grandes son más de 300 ciclos por minuto o más de 700 ciclos por minuto en compresores pequeños. Ese caudal, si bien, digamos, esa frecuencia es muy rápida, el caudal es pulsante, ¿sí? Porque como vimos, el caudal, el gas comprimido sale solamente cuando la válvula de descarga está abierta. Entonces es por ello que se colocan tanques recibidores, ¿sí? O amortiguadores de pulsaciones en la descarga del compresor centrífugo para intentar obtener un caudal lo más constante posible, es decir, sin las pulsaciones que genera el ciclo de compresión. ¿Cuáles son las fallas más comunes que tenemos en los compresores alternativos? Bueno, este tipo de compresores tienen muchas piezas en contactos entre sí que están en constante movimiento, ¿sí? Los anillos de los pistones con las paredes del cilindro, los resortes, las placas de las válvulas y sus asientos, la empacotadura, las bielas, todas esas partes están en continuo movimiento y a mucha frecuencia por minuto. Eso genera un desgaste por fricción muy grande. Si el compresor está bien lubricado, estas piezas duran más, ¿sí? Pero un exceso de lubricación no es bueno porque puede generar la carbonización del aceite, es decir, que se degrade el aceite generando productos de carbón que generan adherencias en las válvulas. Estas adherencias hacen que las válvulas no sellen bien y sobrecalentamientos. De hecho, el mayor porcentaje de los problemas en los compresores alternativos se atribuye a fallas en las válvulas de admisión y de descarga. Vamos a hablar un poquito sobre las válvulas. Las válvulas abren y cierran con cada ciclo de compresión, ¿sí? Como vimos, por cada uno de los ciclos de compresión tenemos una apertura y un cierre de las válvulas de admisión y de descarga. Esto en un compresor que gira a 1700 RPM, es decir, que hace 1700 ciclos en un minuto, se repite 900 millones de veces al año. Es decir, claramente las válvulas son los elementos más críticos del compresor porque son los que más se encuentran en accionamiento continuo. Cuando la válvula falla, el compresor se tiene que sacar de servicio, ¿sí? No sirve un compresor donde no funcione bien la válvula de admisión o la válvula de descarga, ¿sí? Las fallas pueden darse por cambios en la operación, o sea, modifiqué una presión en mi sistema, modifiqué un caudal, eso puede alterar cómo es el funcionamiento de las válvulas. También puede darse por una mala instalación, por malas prácticas de mantenimiento, una mala selección de la válvula o por supuesto por un error de fabricación. Lo que ven aquí son cómo están compuestas las válvulas de succión y de descarga de los compresores centrífugos. Son iguales las válvulas entre sí, las válvulas de succión y las válvulas de descarga, solo que están armadas al revés. Por supuesto tienen el asiento de la válvula, ¿sí? Tienen dos asientos y entre medio tienen lo que se llaman platos de las válvulas, que son los elementos que hacen de sello, ¿sí?
estos son los dos asientos, aquí tenemos los elementos que hacen de sello, es decir, que tapan las ranuras, ¿sí?, que tienen las válvulas y que evitan la pérdida de gas, ¿sí? Cuando las válvulas se encuentran cerradas, estos resortes, ¿sí? Además, otro elemento que contienen las válvulas, ¿sí?, entre medio, son los resortes, que son los que van a comprimir los asientos entre sí, ¿sí?, el superior y el inferior. Cuando los resortes se encuentran comprimidos, que estos asientos se encuentran pegados, eh, no sale gas, ¿sí?, y no ingresa gas al compresor, y cuando los resortes se encuentran estirados es porque la válvula se encuentra abierta, ¿sí? Entonces, aquí el movimiento es casi imperceptible, pero uno de los asientos, como ven, ¿sí?, uno de los asientos está fijo y el otro está móvil, ¿sí? Cuando el móvil se desplaza, o sea, cuando los resortes se estiran, se produce el ingreso de gas, si es la válvula de admisión, o la salida de gas, si es la válvula de descarga. Las fallas entonces en las válvulas pueden ser por desgaste, ya sea porque el gas es corrosivo, entonces empieza a comerse, ¿sí?, partes de las válvulas, y eso evita que se produzca un buen sello entre los platos y los asientos de las válvulas. Porque existen partículas extrañas, si yo tengo un gas que es sucio, el sello no va a ser adecuado entre los platos y los asientos de las válvulas, porque existen líquidos. Los líquidos son muy dañinos en los compresores, o sea, justamente los compresores están diseñados para trabajar con gases, no para trabajar con líquidos. Entonces, si tenemos líquidos adentro del compresor, eso puede generar un gran daño en las válvulas, porque existe una lubricación inapropiada, ¿sí?, porque haya temperaturas muy altas. Las temperaturas de gas altas dañan cada uno de los componentes de las válvulas. Fíjense que son muchos los componentes que constituyen las válvulas de admisión y de descarga. Si el gas se encuentra muy caliente, puede degradar los materiales que hacen de sello, que principalmente son materiales poliméricos y que suelen degradarse a altas temperaturas. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales se enfría el gas, ¿sí?, para evitar el daño de las partes que constituyen las válvulas. Presiones extremadamente altas también pueden generar daños, y por supuesto la generación de depósitos de carbón u otros materiales en las válvulas puede modificar su capacidad de cierre y por lo tanto generar una falla. Las fallas mecánicas pueden ser por lo que se denomina oscilación o flutter, que es el movimiento desparejo durante el cierre y la apertura del elemento de sello de las válvulas. Imagínense que si el sello se mueve de manera despareja, va a generar pérdidas de gas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este movimiento o esta falla mecánica es algo indeseado. También los múltiples impactos y repetitivos hacen que se puedan generar daños mecánicos en las válvulas y que exista un retardo para cerrar. O sea, si la válvula cierra lento, ¿sí?, va a generar una baja en la eficiencia del compresor, porque va a estar descargando aire o gas mientras se encuentra ingresando gas al compresor, y eso no es deseado. O sea, esto tiene que cerrar rápidamente. Los resortes entonces son componentes muy importantes en las válvulas, ya que controlan la sincronización entre la apertura y cierre de la válvula. O sea, es fundamental, vuelvo a repetir, que cuando la válvula de apertura se encuentra abierta, esté cerrada la válvula de descarga y viceversa. Eso se logra teniendo un muy buen funcionamiento por parte de los resortes que constituyen las válvulas. ¿Qué sucede cuando tenemos líquido? Bueno, estas imágenes que tienen aquí, fíjense, son las válvulas de admisión y de descarga de un compresor. Fíjense cómo una de las tapas de las válvulas está completamente rota, ¿sí?, salida, y esta cómo está dañada. Esta es una válvula muy sencilla, ¿sí?, no es como las que estuvimos viendo recién, simplemente son clapetas, pero esta voladura, digamos, de una de las tapas de las válvulas, o este daño, se ha producido por presencia de líquido en el interior del compresor. Si
Si tenemos líquido adentro de un compresor, justamente el pistón va a intentar comprimir ese líquido y como vimos es incompresible esto. Entonces sería como que una piedra choque contra las válvulas. Lo que hace el líquido, ¿sí?, ya sea por una condensación o por el aceite lubricante, es impactar fuertemente contra las válvulas en cada uno de los pistoneos y puede generar estas roturas que ven aquí. O se puede romper la parte superior de los pistones, fíjense cómo quedan marcadas, dañadas, ¿sí?, las caras superiores de los pistones, o directamente todo una rotura del sistema interior del compresor por intentar comprimir líquido, ¿sí? Acá lo mismo, sí se ve como el aro del pistón se encuentra dañado porque una de las causas de tener líquido en el interior del compresor es que se lava el aceite lubricante. Si el aceite lubricante desaparece por la presencia de líquido, empiezan a rozar las piezas metálicas entre sí y se puede producir este desgaste. ¿Cómo evitamos la presencia de líquido? Teniendo sistemas de cañerías adecuados que eviten la acumulación del aceite adentro del compresor, colocando un separador en la entrada del compresor, un separador de líquido y de vapor en la entrada, cosa que se extraiga cualquier presencia de líquido que pueda existir en el gas antes de que ingrese al compresor, ¿sí? Eso se coloca en la succión del compresor para evitar que la humedad y los condensables lleguen al interior de este. Y si se va a comprimir un gas que tiene un cierto contenido de humedad, usar camisas de vapor, o sea, calefaccionar el gas antes de ingresarlo al compresor de manera tal que esta humedad se mantenga siempre como vapor, es decir, que nunca condense y llegue al líquido. Otra de las causas que generan daños en los compresores alternativos, como mencioné hace un ratito, es la temperatura elevada del gas. Una temperatura elevada es dañina, por un lado, porque afecta la viscosidad del lubricante, ¿sí? Hace que el lubricante, el aceite, ¿sí?, que se utiliza como lubricante, baje mucho su viscosidad y por lo tanto pierde el poder lubricante y hasta puede llegar a quemarlo, ¿sí?, degradándolo. También el plato de las válvulas se debilita, ¿sí? Los materiales a alta temperatura se debilitan, entonces pueden llegar a ocasionarse roturas por la elevada temperatura. Y evidencias de que existió una alta temperatura del gas es, por ejemplo, encontrar residuos de carbón en las placas de las válvulas o cambios de coloración, ¿sí? El metal, cuando se aumenta mucho su temperatura, vira a color rojo, amarillo o azul. Entonces estos cambios en el metal que constituye el plato de las válvulas puede ser también una evidencia de una elevada temperatura. Como ven aquí, ¿sí? Por un lado tenemos residuos de carbón en los platos de las válvulas, ¿sí? Esto es lo que se llama carbonización de las válvulas, y por otro lado vemos claramente cómo ha cambiado la coloración, ¿sí?, del plato y las válvulas. Ambas son evidencias de que el compresor estuvo trabajando con temperaturas por encima de las recomendadas. En cuanto al aceite, como les decía, cuando aumenta la temperatura, lo que se observa es lo que se llama un adelgazamiento del aceite, o sea, en realidad lo que hace es perder la capacidad lubricante, se hace cada vez menos viscoso y por lo tanto las paredes del pistón empiezan a desgastarse porque rozan las partes metálicas entre sí. Entonces eso también es una evidencia, estos desgastes, ¿sí?, de que se estuvo trabajando con un gas a una temperatura muy alta. ¿Por qué aumentó la temperatura de descarga del compresor? Puede ser la temperatura de salida del compresor. ¿Por qué aumentó? Puede ser o porque haya aumentado la temperatura de entrada, ¿sí?, un aumento de la temperatura de succión, porque aumentó la relación de compresión, o sea, estoy intentando comprimir más que para lo que estuvo inicialmente diseñado el compresor, o también se puede dar porque los intercambiadores de calor entre las etapas no están funcionando bien. ¿Sí? Si yo los equipos que coloco entre las etapas de compresión no funcionan bien, ya sea porque están sucios, porque presentan incrustaciones,
no vamos a lograr un enfriamiento adecuado entre una y otra etapa de compresión y por lo tanto vamos a tener un aumento de la temperatura de descarga de las etapas porque el gas va a estar ingresando a una temperatura mayor en cada una de ellas. Una recomendación general es que la temperatura del gas en cualquier situación no debe superar los 120-150 grados centígrados. Esto se debe a que a estas temperaturas es donde empieza a degradarse el aceite, ¿sí? Si bien se usan distintos aceites lubricantes en los compresores alternativos, en general las temperaturas del aire no deben superar estas temperaturas de 120 o 150 grados centígrados porque empieza a observarse una degradación del aceite lubricante. Y también hay otro fenómeno que se denomina válvulas calientes, que es cuando las válvulas empiezan a fallar. La falla de las válvulas tiene que ver con que lo que no está funcionando bien es el sistema de sello, ¿sí? La parte que justamente evita que el aire salga cuando la válvula está cerrada o que el aire ingrese cuando esa válvula tiene que estar cerrada también. Entonces, como dijimos, tenemos dos válvulas en los compresores, la válvula de admisión y la válvula de descarga. Cuando la que falla es la válvula de admisión, es decir, falla el sello de la válvula de admisión, implica que cuando el compresor se encuentra en la etapa de compresión, ¿sí? Es decir, cuando está comprimiendo el gas, y en la etapa de expulsión, es decir, cuando el gas está saliendo por la cañería de descarga, si la válvula de admisión no sella bien, se va a producir una fuga, que es lo que está marcado aquí en rojo, hacia la cañería de admisión. Entonces, lo que estamos teniendo es gas que retorna al manifold de succión y que después va a ingresar al compresor para comprimirse nuevamente. ¿Sí? Esto es una falla en la válvula de admisión. Si la que falla es la válvula de descarga, lo que implica es que cuando el gas se encuentra entrando al compresor, es decir, cuando la válvula de descarga tiene que estar cerrada, se va a producir una descarga de gas hacia la cañería de descarga. Por supuesto, esta salida, esta fuga es indeseada. En ambos casos, lo que sucede es que estas pérdidas generan gas que vuelve a ser comprimido por el compresor cuando no lo tendría que ser. Entonces, ese gas que se encuentra caliente porque se encuentra a alta presión, retorna al compresor y vuelve a comprimirse, sufriendo un recalentamiento más de lo debido, ¿sí? Entonces, estas fallas en las válvulas, en los sellos de las válvulas, generan un aumento de las temperaturas en las cercanías de estas válvulas por una recompresión de ese gas que se está escapando por una válvula en una situación indeseada. Bueno, aquí terminamos entonces con compresores alternativos.